básicamente lo que vamos a tratar de hacer en esta parte de cinemática de este tema, vamos a tratar de ver cómo compatibilizar las observaciones que realizan, ¿sí?, distintos observadores que pueden tener movimiento relativo entre ellos. La primera diapositiva, ¿ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es la que sigue, ¿sí? Nos plantea el problema de un hombre, ¿sí?, que está arriba de un vagón de tren, ¿sí? Y ustedes tienen la locomotora. Estoy repitiendo el dibujo que está en las diapositivas. ¿Está bien? Y qué feo que me quedó, ¿eh? Parece un camión. Y básicamente hay dos sistemas coordenadas, uno fijo a la Tierra y otro que es solidario, ¿sí?, a la locomotora, primado. ¿Ok? Y en principio, para no complicar las cosas en demasía, son dos sistemas con ejes paralelos. ¿Ok? Entonces nos resulta natural, como decíamos, que si la velocidad del hombre que está viajando acá en el vagón respecto a la Tierra, ¿sí?, sea igual a la sumatoria vectorial de la velocidad del hombre respecto a la locomotora, ¿sí?, porque el hombre podría caminar por la plataforma que lo va llevando, más la velocidad de la locomotora respecto de la Tierra. Y eso que decimos viene sencillamente, y vale en general, ¿sí?, como se indica en la siguiente diapositiva, la 28, espero que las tengan todos a mano, donde, en general, si nos olvidamos de este problema particular, donde hay una locomotora y alguien que tira de vagones y alguien moviéndose dentro de un vagón, en general, si tenemos dos sistemas coordenados, ¿sí?, asociados a dos observadores, vamos a tener que, para describir la posición de un punto en el espacio, ¿sí?, estos son X y Z, X' y prima Z', ¿sí?, va a haber un vector posición para una partícula P, dado el observador en el sistema O, y una observación que va a realizar el tipo del sistema primado respecto de la posición de esa partícula. Y a su vez, estos dos sistemas van a estar relacionados, ¿sí?, por la distancia que hay entre el vector posición de O' respecto de O. ¿Ok? Entonces, cuando derivamos esa expresión, ¿sí?, fíjense que por regla del paralelogramo, RPO no es más que RPO', este más este, O'. Perdón, O', mala mía, mala las primas. Lo pongo en color porque me equivoqué. O', O. O sea, final menos principio, ¿no? La punta de la flecha menos el origen de la flecha. Así ponemos los subíndices. Bien. Y como se destaca en la diapositiva 29, esto es una suma vectorial. Acá pregunta Nicolás Siuma. P sería el hombre en el caso del ejemplo de la locomotora. Sí, tal cual. P sería el hombre en el caso de la locomotora. Exacto. Y habría un sistema de coordenadas fijo a la Tierra, que sería el O, ¿sí?, y el que está solidario a la locomotora, que sería el O'. Si es igual a las diapositivas anteriores, van a ver que usamos la misma nomenclatura. Bien, entonces, si queremos obtener las velocidades, simplemente derivamos, ¿sí?, y al derivar
vamos a derivar respecto del tiempo y vamos a tener la derivada a ambos lados. Y de ahí es que aparecen las componentes de la velocidad. Así que también nos va a dar, como decíamos, una relación vectorial, que es lo que me entra abajo. Esta va a ser la velocidad, que va a informar un observador en el sistema O, y va a ser igual a la velocidad que va a informar un observador en el sistema primado, más la velocidad que tiene el sistema primado respecto del sistema sin primar. ¿Está bien? Y lo que sigue es ver cuál sería la expresión para la aceleración. Fíjense que en este procedimiento no tenemos ninguna complicación, ¿sí? Porque los versores que conforman cada una de estas magnitudes están fijos, ¿está bien? Incluso los del sistema primado. ¿Sí? Lo que quiere decir, y lo que quiere decir esa afirmación que está ahí, es que si escribimos, por ejemplo, cualquiera de estos vectores, por ejemplo el RPO, esto no es más que X en Y versor más Y en J versor más Z en K versor más Y en J versor más Z en K versor. ¿Ok? Y derivar esto no trae ninguna complicación, ¿sí? Porque es simplemente, como los versores no cambian de dirección, ¿sí? Y por supuesto son versores, tampoco cambia su magnitud, siempre valen 1, ¿sí? Esto me termina dando, al derivar, ¿no? Respecto del tiempo, termina quedando, por ejemplo, para el caso de la velocidad de la partícula P respecto del punto O, el vector velocidad, que no va a ser más que las derivadas componente a componente. ¿Está bien? Porque el término que vendría por hacer la derivada del versor me va a dar 0 y se va a anular. Y estamos teniendo problemas de tinta. Y lo mismo va a pasar para el sistema primado, o sea, ya sea que se esté moviendo la locomotora, estamos planteando que se está moviendo en dirección recta, ¿no es cierto? A lo largo de los rieles, en línea recta, ¿sí? Entonces no tenemos ningún inconveniente, lo que es los versores estos no se van a estar modificando. Es decir, cuando haga la derivada, por ejemplo, de este término, va a ser completamente análoga. DPO' va a ser de X' respecto del tiempo. Distingo que los versores son distintos, pero justo por cómo lo habíamos dibujado, incluso son paralelos a los anteriores y coinciden, X y JK coinciden con los otros. Lo que sigue es derivar, ¿sí?, la expresión de la velocidad, ¿sí?, para obtener la aceleración. ¿Sí? La derivada de cada uno de estos términos, o sea, derivamos respecto del tiempo. ¿Sí? La derivada de esto respecto del tiempo va a ser la aceleración de P, ¿sí? Las observaciones que haga P respecto de O van a ser igual a las aceleraciones de P respecto de O', que van a informar el observador en el sistema primado, más la aceleración relativa entre el sistema primado y O. Sonando. Tengo un miedo terrible en esto. Bad situation. Aleluya. Anda. Ocurre algo, fíjense cómo nos quedaron las magnitudes, ¿no? La posición era
¿Está bien? Los subíndices están bien. Entonces, hay un caso particular, ¿sí?, que va a ser de mucho interés, que es en el cual la velocidad es constante, ¿sí? Si esto es constante, caso de que esto sea constante, este término, este que está acá, al derivar, se va a hacer cero. ¿Está bien? Al hacer el paso de la derivada, este término de la aceleración de O' respecto a 2 se va a hacer cero, y van a coincidir las observaciones referidas a la aceleración. Eso, junto con asumir que esto que nos resulta naturalmente, que el tiempo que registra un observador coincida con el tiempo que mide otro observador, va a hacer que lleguemos a lo que se conoce como sistema de ecuaciones de transformación galileanas. En ese caso, estas expresiones, ¿sí?, se reducen a las que se presentan en la diapositiva 30. Es decir, en la primera línea de la diapositiva 30, ¿sí?, lo que tenemos es que la posición, hay RO', lo que se asume en ese caso, ¿sí?, lo que estamos asumiendo es que RO', perdón, O', ¿sí?, va a ser una posición inicial en función del tiempo, para tiempo igual a 0, ¿sí?, más la integral, ¿sí?, de la velocidad si la velocidad es constante, esto nos quedaría la posición inicial, t igual a 0, más, si esto es constante, sale fuera de la integral, la velocidad O' por el tiempo, ¿no? Porque sale fuera y me queda la integral de dt evaluado entre 0 y t. Bueno, esta era la discusión del otro día, que en principio uno tiene que poner acá otro nombre, como si fuera u, y ya es lo mismo. Bien, entonces si asumimos eso y tomamos que la posición inicial entre O' y O es 0, recuperamos el sistema de ecuaciones que está planteado en la diapositiva 30. Bien, que se conoce como sistema de transformación galileana, ¿sí? Y tiene esta particularidad de que las aceleraciones en ambos sistemas, ¿sí?, o sea, que reportan a los observadores en ambos sistemas, son iguales, ¿ok? Aún así, que haya una velocidad relativa entre los dos observadores. O sea, esto quiere decir que por más que se estén moviendo un observador respecto del otro, si lo hacen, por ejemplo, a velocidad constante, ¿sí?, la aceleración de la gravedad que percibe uno es igual a la aceleración de la gravedad que percibe otro. Entonces, una conclusión de todo esto es lo que está planteado ahí, que surge la pregunta de qué ocurre si es posible que las velocidades que reporten dos observadores sean las mismas, porque en principio no pasaría eso incluso bajo lo que es la transformación galileana. Y resulta que después de mucha experimentación se pudo comprobar de que la transformación galileana es una aproximación que no siempre es válida y que debe recurrirse a una transformación que se llama de Lorentz, ¿sí? Pero fíjense, la idea es, lo podemos ver a través de esta misma, estas dos velocidades, la reportada por un observador y por el otro, ¿sí?, van a ser iguales si podemos despreciar este término. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando estas velocidades son extremadamente altas, como por ejemplo ocurre con la velocidad de la luz o como ocurre en algunos sistemas microscópicos. Para nuestra materia vamos a andar bien con la transformación galileana. O sea, eso que habíamos tomado como muy cierto, que t' es igual a t,
es lo que no es tan cierto y es lo que se corrige a través de las transformaciones del Lorentz. Vamos a ver un cachitito más. ¿Qué ocurre si ahora el sistema primado cambia en dirección? Y eso es lo que vemos en la diapositiva 33. Entonces, el punto de partida es el mismo. Esto es válido y es general, ¿sí? Esta relación que planteamos entre vectores. Supóngase que el sistema sin primar, el O, está fijo y el sistema primado está rotando. No hay problema con la primera parte. Si tenemos que derivar al vector posición del primer sistema que no rota, esa primera parte la podemos hacer de forma sencilla. RPO es la posición del punto P en un sistema fijo, es X en Y versor, más Y en J versor, más Z en K versor. Derivar esto no tiene mayores complicaciones y es como habíamos visto antes, pero del otro lado vamos a tener que derivar dos partes. Esta que es cómo se mueve un sistema, el sistema primado respecto del O, y esta que tiene que ver con la posición de la partícula P respecto del sistema primado. Los términos son los que están desarrollados en la diapositiva 34. ¿Sí? La primera parte, ¿sí?, es trivial y son directamente estas derivadas. Pero al derivar RPO', lo que vamos a tener es que, ¿cómo es RPO'? Es muy parecido a este, simplemente que primado. Primo acá, edito en el pizarrón. ¿Sí? Fíjense que estoy distinguiendo ahora a los versores primados. Cuando tomo la derivada de esto respecto al tiempo, ¿sí?, ahora estoy mirando el primer término de la derecha, este término, la derivada de este término, ¿sí?, lo que voy a tener, ¿sí?, es que derivadas cruzadas. Es decir, ya no va a ser cero la derivada de este versor. Es decir, voy a tener por un lado la derivada de x' respecto del tiempo por el versor y'. ¿Está bien? Y así para cada uno de estos tres términos. Pero se van a agregar los otros términos que corresponden a las otras derivadas. Lo hago distinto a lo que está en la diapositiva. Es decir, de este término que están acá salen dos. Este y también al revés. Sería x' por la derivada del versor y' respecto del tiempo. ¿Está bien? Y así igual para las demás componentes. Y' adt por j más y sigue acá abajo, lo lamento. Creo que no me olvidé ninguno términos. ¿Qué los puedo reorganizar como está puesto en esa diapositiva? Respecto de lo que es la posición del versor primado, perdón, de este otro término, es parecido al otro porque está medido desde el sistema fijo. ¿Está bien? Entonces, al hacer esta derivada, estas derivadas, si juntamos los términos, lo que llegamos es a la expresión que nos muestra la diapositiva 35. Es decir, de este lado al derivar sale la velocidad de P respecto de O, que no tenemos conflicto porque son las observaciones que hace un tipo que está en un sistema en reposo. Mientras que las del otro lado corresponden al del sistema que están rotando, a las observaciones que hace el tipo que está en el sistema que está rotando, y a la posición del sistema que rota. El primer término va a venir dado por esto. Por este y por este. Esos tres que marqué en rojito son la velocidad de la partícula P respecto de O'. Fíjense que están medidos los versores primados, I', J' y K'. Y estos otros que están acá, ¿sí?, son x',
de I' a dt más I' de J' a dt más Z' de K' a dt. Y lo que resta es esta derivada, que como también está puesto en el sistema está fijo, que no rota, es directamente lo que ya sabemos escribir como BO', o sea, derivar este vector que apunta al sistema de coordenadas primado. ¿Puede repetir qué significa lo que subrayó en rojo? Lo que yo subrayé en rojo, fíjate que es, cuando hice estas derivadas, la derivada de este vector, a la derivada de cada uno de estos términos me aparecen dos. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Estos que marqué que aparecen debido a cada uno de estos tres, fíjate que no es más que la derivada, ¿sí?, de la coordenada en el sistema primado respecto del tiempo en la coordenada del sistema primado. Y lo mismo ocurre con este y con este término. Eso es la velocidad que registra un observador en el sistema primado. Qué feo que tengo el pelo, ¿eh? Bueno, la parte de arriba de los costados lo arreglé bastante. Dice Walter Gabriel bien. No entiendo por qué la derivada de un versor es nula y en otros casos no. Cuando yo derivo al sistema, hago la derivada de un versor de un sistema que no está rotando, el versor no está cambiando ni en magnitud ni en dirección, por lo tanto su derivada es nula. En este versor, en el sistema sin primar, I, J y K son constantes. En el sistema primado, I, J' y K' están cambiando. Cambian de dirección. Entonces su derivada no es nula. Es lo que vamos a ver ahora. Y un ejemplo es, tomen este sistema coordenado, fijo, X, Y, Z, ¿sí? Y este otro sistema, X, mi pulgar, Y, mi índice, y Z el otro. Uno está quieto y el otro están cambiando. ¿Ok? Si yo derivo estos versores que están acá, no cambian en el tiempo. Están fijos como fijo está mi pizarrón. Sin embargo, mis dedos se están moviendo. ¿Está bien? Entonces, lo que describa expresado en este sistema de coordenadas se va a escribir de una forma muy sencilla, mientras lo que yo describa en este sistema de coordenadas va a pasar a ser bastante complicado. ¿Está bien? Porque justamente estos versores están modificándose en el tiempo. O sea, ejemplo análogo al del hombre en la locomotora y un hombre en el piso. El hombre en la locomotora hace sus observaciones y el hombre en el piso hace las suyas. Ahora bien, si el hombre que está en el sistema en movimiento además está rotando, ocurren estas cosas que vamos a ver ahora. ¿Entiendes? Podría ser un hombre en el piso y un hombre arriba de una calecita. Una cosa es cómo describe la cinemática de una partícula un hombre en el piso, y otra cosa es cómo describe la cinemática de una partícula un hombre en una calecita. Estamos viendo la complicación, ¿sí?, de compatibilizar las observaciones de un tipo que está fijo en la Tierra, ¿sí?, que nos gustaría siempre estar fijos en la Tierra, pero muchas veces no nos vamos a poder despegar de las observaciones realizadas por un sistema en movimiento, y por eso estudiamos esto. Si yo puedo elegir, por supuesto que voy a elegir siempre el sistema que esté fijo a la Tierra, porque me da mucho menos de dolor de cabeza las cuentas. Pero a veces no lo podemos evitar. De hecho, estamos en la Tierra, que está rotando. Ahora la diapositiva 36, tenemos dos sistemas, tal que O' se traslada respecto de O, pero además los ejes X', Y' y Z' giran alrededor de O' con una velocidad angular omega. O sea que está este sistema acá, fijo, y este se mueve, se traslada y gira simultáneamente. Y eso es lo que estamos desarrollando con esta cuenta que está acá.
Eso es lo que estamos expresando en este renglón de acá, lo que está puesto ahí debajo de la diapositiva 36, la derivada. Entonces yo voy a hacer un problema más simplificado, no lo voy a hacer 3D, lo voy a hacer 2D, y la extensión a 3D lo hacemos por analogía, para simplificar las cuentas y por extrema vagancia y cobardía. Que lo tenemos en el plano, este es el sistema fijo, X e y lo voy a dibujar coincidentes los ejes también, el sistema primado con el versor Y' y J'. Lo primero que me va a convenir hacer es escribir el versor Y' en función de las componentes cartesianas del sistema fijo. Entonces, si este ángulo se llama θ, perdón, θ, fíjense, Y' va a ser coseno de θ en X versor, vamos a ponerlo con Y versor, que me encanta poner, sin primar, y la proyección sobre la vertical es más el seno de θ en J versor. ¿Ok? Y el J', por ejemplo, va a ser, ¿cómo va a ser el J'? Si este es θ, este es θ, ¿está bien? ¿Ok? Este cachito de acá va a ser más seno de θ en J versor, y la proyección sobre el eje X va a ser menos seno de θ. O sea, si esto es seno de θ, estoy para el lado de las X negativas, menos seno de θ en Y versor. Si derivo esto respecto del tiempo, de Y' respecto del tiempo, me va a quedar. Fíjense la conveniencia de ponerlo en cartesiano. La derivada del coseno es menos el seno de θ. ¿Está bien? Pero estoy derivando respecto del tiempo, ¿sí? Y justamente el sistema está rotando, θ no es constante en el tiempo, es una función del tiempo, tengo que poner por la derivada de θ respecto del tiempo. Y después viene el inversor. Como son los versores de cartesianas, esa parte del producto se anula. O sea, ahí también tendría la derivada de un producto coseno de θ por Y versor. La derivada de este por este sin derivar, y después este sin derivar por la derivada de este. Pero este constante, su derivada le nula. Me quedó solo este término. De forma análoga va a pasar con el término J. La derivada del seno es el coseno, más coseno de θ, nuevamente como θ estamos diciendo que es una función del tiempo, de θ a dt, en J versor. ¿Ok? Y tengo la derivada de Y respecto del tiempo. Si lo miran fijo, se van a dar cuenta que puedo sacar factor común de θ a dt, y esto no es más que de θ a dt por menos seno de θ en Y versor más coseno de θ en J versor. Y voilà, fíjense, ¿qué es esto que está acá? Esto que está acá no es más que el J versor. Perdón, el J' versor. Esto que está acá es el J' versor. Es decir, que el resultado me está dando de θ a dt en J versor. Es decir, la derivada de este versor me está dando un vector perpendicular, ¿sí? Que contiene también la derivada del ángulo respecto del tiempo, es decir, la velocidad angular. Miremos qué pasa con la derivada de J'. Si hacemos la derivada de J' respecto del tiempo, el versor J' respecto del tiempo, vamos a tener que la derivada del seno, ¿qué es?
el coseno. Con el signo menos, menos coseno de tita a dt en inversor, que es la parte que no derivaba. Después viene la derivada del coseno, es menos el seno de tita por de tita a dt en j versor. Hago el mismo truco que hice antes, saco factor común de tita a dt, y me quedó que acá tengo menos coseno de tita en inversor, más nada, menos seno de tita el j versor, que no es más que el menos inversor, es decir, que esto me está quedando de tita a dt sí, fíjense que son las dos componentes, las mismas dos componentes negadas. Ah, Valentina dice, me parece al principio, ¿por qué es acá? Acá porque lo dice en 2D. Exacto, en dos dimensiones. En 3D se me hace más complicado. Creo que se ve que es bastante pesado, si no el caso, tengo que proyectar muchas más cosas. Está bien, si además esto de estar girando así, está torcido en otro plano, tengo que hacer muchas más proyecciones, y conceptualmente es lo mismo, y lo vamos a poder tratar justamente en forma vectorial y forma general, si me creen la extensión a 3D. Fíjense que estas derivadas, lo que han sido en definitiva, si estamos pensando en un sistema que está rotando así, perdón, sí, estoy haciendo bien, X y Z primado está rotando así. ¿Cómo es el omega de rotación? Omega es un vector que pincha hacia afuera. Es omega. Esto es omega. Un vector que pincha hacia afuera. Es decir, omega es una magnitud en K versor. Es decir, omega es de tita a dt en K versor. Entonces yo puedo expresar estas derivadas que me quedaron acá. Fíjense, lo voy a poder expresar porque esto me terminó quedando omega en j versor. O sea, la magnitud de la velocidad angular en j versor, y este que está acá me terminó quedando omega en menos y versor. ¿Está bien? Entonces lo que yo estoy diciendo es que estos términos que están acá, ¿sí?, los puedo expresar, ¿sí?, de esta manera. De I' a dt igual a omega producto vectorial y prima. Fíjense, si yo te hago omega por y prima, ping, me da omega en j versor. Prima versor. ¿Ok? O sea que estas expresiones me sirven. Fíjense en este otro caso, si hago, no sé si se llega a ver acá, si todavía se ve, dj' a dt, lo puedo expresar como omega producto vectorial j', ¿sí? Y sería omega por j', me termina quedando en justamente menos inversor. O sea que a través del producto vectorial yo puedo plantear, ¿sí?, estos cálculos. Lo que se plantea en las diapositivas ya más adelantadas, en la diapositiva 39, por ejemplo, ¿ok?, donde se resumen para todas las componentes. El problema que está planteado ahí es, tenemos una plataforma, esta confunde un cacho, me parece, el dibujo y muchas cosas, pero hay un observador que está fijo a la Tierra y quieto, y esta plataforma, supónganse que gira así en este sentido, o bien lo que podemos decir con una velocidad angular
¿sí? En este sentido. ¿Ok? Y el tipo, hay otro tipo acá, parado justo en el medio, ¿sí? Que tira una bola. ¿Sí? Para el observador que está fijo en tierra, ¿sí? El tipo ve que una vez que suelta la bola, esto hace una trayectoria recta. ¿Está bien? Sin embargo, como se muestra en la diapositiva 37 abajo, si el tipo tira así en línea recta, esperando que otro tercer compañero, que este no pone sistema de referencia, simplemente es un tipo que está parado ahí, ¿sí? Debido a la rotación, el tipo este, cuando llega a la pelota, que hace una trayectoria recta, no le llega a él, ¿sí? Porque lo que sucede, de acuerdo a un observador fijo a la calecita, es que la trayectoria que él observa es una especie de curva, no es una línea recta, sino el tipo que observa una trayectoria con un poco de curva. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es expresar para este caso particular, como dice ahí, de sistemas de ejes coincidentes. Es decir, el tipo este que está acá fijo puede pensar en un sistema coordenado ubicado acá que no rota x, y. Pero este que está acá rotando tiene un sistema, ¿sí?, que está girando acorde a la plataforma se mueve. Es decir, tenemos dos sistemas. Este que pone el observador O, que va a poner el origen de coordenadas acá, ¿sí? Y el que pone el observador que está en movimiento, que también va a poner el sistema del origen de coordenadas en el mismo punto. Es decir, vamos a hacer que O' y O estén en el mismo punto, se refieran a ese puntito que está ahí. Este es el sistema primado y este es el sistema sin primar. ¿Ok? Uno que lo pone un observador que está fijo a la Tierra y dice, me imagino un sistema de coordenadas en el centro de la plataforma, y otro tipo que está en el centro de la plataforma y pone el sistema de coordenadas sobre la plataforma, ¿sí?, pero solidario a la plataforma. ¿Ok? A velocidad, ¿sí?, que claramente puede describir este tipo, que está acá abajo, ¿sí?, en términos de las observaciones que hace el observador primado que está arriba de la plataforma, se corresponden a la velocidad que el tipo observa, pero no puedo plantear esta igualdad directamente, sino que tengo que considerar los términos, ¿sí?, que aparecían, ¿sí?, al derivar el vector posición P respecto de O'. ¿Sí? En este caso vamos a asumir que la derivada de O' respecto de O es cero porque no va a haber desplazamiento relativo entre estos. Esta distancia R O' va a ser constante e igual a cero, ¿sí?, constante e igual a cero, y por lo tanto al derivarla respecto del tiempo va a dar cero, y entonces solo vamos a tener que considerar los términos que aparecen al derivar la posición respecto del sistema primado, que va a dar lugar a este término, como habíamos visto, y a estos otros términos que tienen en cuenta las derivadas de los versores respecto del tiempo, ¿sí? Es decir, x' por la derivada de y' respecto del tiempo, más y' por la derivada de j' respecto del tiempo, más z' por la derivada de k' respecto versor respecto del tiempo. ¿Sí? Y de esto, mostramos recién, en el ejemplo 2D, esto lo podemos calcular, cada una de las derivadas, ¿sí?, como omega por el versor correspondiente. Es decir, este término que está, voy a borrar el dibujito, ya que más o menos lo tenemos en mente. Este término que está acá es x' por omega por y',
esto es un escalar y esto es un producto entre dos vectores cuyo resultado es un vector. Entonces, simplemente, como esto es un escalar, lo puedo mover y meterlo y asociarlo a cualquiera de uno de estos, o sea que lo puedo juntar con el versor a cada uno de estos, y fíjense que en definitiva me quedó omega por el vector posición, ¿sí?, de la partícula P respecto del observador primado. Pues este término es el mismo que está puesto acá arriba, ¿sí? Bien, todo esto que está acá se traduce en este producto vectorial, ¿sí? Como además, en nuestro caso, fíjense, está dicho en la presentación de diapositivas, ¿sí? Este vector expresado en el sistema primado puede ser muy complicado, pero es igual al vector RPO. ¿Sí? Por más que los sistemas estén torcidos, estamos refiriéndonos al mismo vector. De un lado tengo unas componentes y del otro lado tengo otras, ¿sí? Unas serán las componentes primadas, pero en definitiva, como indica el gráfico que está en la diapositiva 41, estamos describiendo, el vector es el mismo, ¿sí? Que uno lo puede expresar en las componentes primadas o en las componentes sin primar. Entonces, si hacemos esa suposición, hacemos bajo esta hipótesis de cómo era este movimiento, esto nos queda directamente esa expresión que tenemos. Siempre bajo la hipótesis esta que decimos, ¿no? Un observador que está en el piso y otro que está en la calecita, ambos ponen sus sistemas coordenados con los orígenes coincidentes. Yo tengo una pregunta sobre ahí que pusiste que la posición de P respecto a O es igual a la posición respecto a O', ahí en Sí, el pizarrón. Sí, en la diapositiva estaba igual, pero tengo una pregunta. ¿Eso es porque en el ejemplo estaba así o porque siempre es así? no, es porque en este ejemplo coinciden la ubicación de O y de O'. ¿Bien? Ah, está bien, porque Bien. después lo siguen usando, pero como R, o la posición respecto de, o sea, de P a O, pero no sabía si era así todas las fórmulas o si solamente por este ejemplo. Sinceramos, mostramos un caso en el que esto es bastante sencillo. Entonces tenemos una forma de escribir, ya de compatibilizar las observaciones que hace un tipo en el sistema fijo, ¿sí?, respecto de las que hace un tipo en el sistema que está rotando. ¿Está bien? Entonces, lo que nos queda por ver es qué pasa con las aceleraciones, y ahí hay que derivar, ¿sí?, estas expresiones. Para hacer esto, para hallar la relación que hay entre las aceleraciones, hay que derivar nuevamente respecto del tiempo. Entonces, de este lado, siempre es sencillo, derivamos y lo que obtenemos es la aceleración del punto P respecto de O. ¿Ok? Y del otro lado, ¿sí?, cuando derivamos esto, la derivada de la velocidad que reporta el observador primado de la partícula P no es sencillamente este término AP o prima, AP o prima, ¿sí? Porque justamente los versores sobre los cuales él le compone la velocidad, ¿sí?, están cambiando en función del tiempo. Lo que quiero decir es esto. Al derivar este término respecto del tiempo, escribamos primero cómo se ve este término. Este término es la velocidad componente X' en Y' versor, más BI' en J' versor, más BZ',
en K' versor. Y lo que tenemos que hacer es justamente derivar esto respecto del tiempo. Entonces, al derivar esto respecto del tiempo, tenemos que derivar cada uno de estos tres términos y tenemos un producto. Entonces, cuando hago la primera parte de esa derivada, derivo la derivada del primero respecto del tiempo por el segundo sin derivar. Y hago lo mismo con cada uno de estos tres términos. Eso es este valor que está acá, la componente X' de la aceleración, Y' de la aceleración y Z'. Pero me falta todos los términos que corresponden ahora a tomar este sin derivar por la derivada de este, es decir, más. ¿Está bien? ¿Sí? Y por suerte, ya resolvimos cómo eran cada una de estas derivadas de los versores, ¿sí? ¿Cómo eran? Y esta era omega por I versor, Y' versor. Esta era omega por J' versor, y esta de acá era omega por K' versor. Entonces, asocio a cada uno de estos términos de los factores que tienen un versor con la componente de la velocidad, y en definitiva, la derivada de este primer término me da este que corresponde a la primera parte, que se llama A, P o prima, y todo esto que está acá, que va a ser omega por, ¿qué es? Bx' en Y' versor, Bi' en J' versor, B sub Z' en K' versor. Eso no es más que la velocidad de la partícula P en el sistema de referencia primado. ¿Está bien? Entonces, por la derivada de este término respecto del tiempo, no aparece solo este, sino que además aparece omega por la velocidad de P respecto de O'. Lo que sigue es la derivada de este cacho que está acá. Es la derivada respecto del tiempo, ¿sí? Lo escribo acá, ¿no? Lo que tengo que poner ahí es la derivada de un producto. Omega por RPO, respecto del tiempo. Entonces, es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Es decir, la derivada de omega vector respecto del tiempo, producto vectorial RPO, más omega por la derivada de RPO respecto del tiempo. Para hacer esta parte, voy a utilizar esta ecuación que ya desarrollamos acá. ¿Sí? Esto que está acá, BPO, que se borró, se me lo olvidé en la flechita del vector, es esta derivada que está planteada acá. Entonces, si reemplazo con eso ahí, ¿sí? Lo que voy a tener es dos términos. Uno que va a ser omega por ¿se ve ahí abajo? Sí. Omega por la velocidad de P respecto a O, prima, más omega por omega por RPO. ¿Está bien? Todo esto sale de este término que está ahí. ¿Ok? Este término que está acá no es más que la derivada de omega respecto del tiempo, es lo que habíamos llamado gamma, aceleración angular, y acá tenemos otro omega por
Entonces, fíjense que tenemos dos términos, como figura ahí, con omega por la velocidad de P respecto de O'. A este término que aparece desplegado en dos partes, lo podemos condensar en uno solo, que se llama aceleración de Coriolis. En cuanto a aceleraciones, las observaciones en el sistema fijo se compatibilizan con las del sistema rotante a través de esta expresión. ¿Sí? La aceleración vista desde el sistema fijo es igual a la aceleración vista desde el sistema rotando, más 2 veces por omega por la velocidad de P respecto de O', ¿sí? No puedo decir que son iguales las observaciones de uno y otro, tengo que aplicar estas correcciones. Por estos dos términos, 2 por omega por B'P', ¿sí? Más, ahora meto este término que está acá al final, omega por RPO, ¿sí? A este se lo llama aceleración de Coriolis, a este se lo llama aceleración centrípeta, ¿sí? Y después me queda este otro término, que es la aceleración angular. ¿Ok? Entonces, si volvemos al problema nuestro, ¿sí? De la plataforma, ¿cómo se compatibilizan entonces las observaciones que hace el tipo que está fijo a la Tierra, que la tiene más clara, que le es más fácil todo, con las que hace el tipo que está en movimiento? El problema es sencillo, ¿no? El tipo ve que hay un tipo arriba de una caja, arriba de esa plataforma, tira la bola, ¿sí? Y ve que la bola sigue un movimiento rectilíneo uniforme. Estamos expresando cualquier rozamiento, supónganse que la plataforma es de hielo y la tira por la plataforma de hielo, ¿sí? Y va a ir en línea recta, según sus observaciones, y no va a cambiar la aceleración, no se va a estar frenando ni acelerando, ¿sí? Y va a observar un movimiento rectilíneo uniforme donde la aceleración es cero para el problema. Vamos a hacer el problema calecita. Cero dice que es esa aceleración. ¿Ok? Por otro lado, simplifiquemos porque cada vez observar y atender a estas cosas es más complicado. Pensemos en una calecita que gira con omega constante. ¿Está bien? Entonces, podemos decir que este término lo hacemos cero para la calecita. O sea, no está acelerando, va a velocidad uniforme, constante en el tiempo. ¿Está bien? No uniforme, constante en el tiempo. Entonces nos quedan dos términos, simplemente el debido a Coriolis, ¿sí? Y el debido a la aceleración centrípeta. ¿Está bien? Entonces, lo que puedo hacer, lo escribo acá, hago 2 pasos, total, me sobra marcador, mentira, me estoy quedando sin marcadores. Me quedan estos dos términos. Esto ya lo sé, y podría tratar de escribir o de describir un poquitito con los dedos qué fue eso que vio el observador en el sistema que está rotando. Es decir, dejo APO de este lado y paso los otros dos términos para la izquierda. Es decir, o lo mismo, me quedo menos 2 veces omega por estos paréntesis son opcionales si uno sabe hacer bien el producto vectorial. ¿Ok? Fíjense que la aceleración que observa este tipo no es nula. Omega no es nula. ¿Sí? Y las velocidades que ve el tipo tampoco lo son. ¿Ok? Porque el tipo ve que el cuerpo se le está alejando a medida que transcurre el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, fíjense. Veamos primero la aceleración centrípeta que observa el tipo este. ¿Sí? Esta es la PO'. Me había faltado el prima ahí.
¿Podés volver a repetir qué ejemplo estás resolviendo? Porque hay algunos alumnos que no escucharon o no entendieron qué caso particular estás resolviendo. Fue la calecita, ¿sí? Y estoy tratando de compatibilizar las observaciones, ¿sí?, que realiza el tipo que está parado acá arriba con un tipo que está parado acá abajo. Cuando tira la caja, o tira la bola, o la hace deslizar a través sin rozamiento, el que está abajo, ¿sí?, observó un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Por eso dijimos que la aceleración de la masita respecto de este observador es 0 para él. ¿Está bien? Por otro lado, dijimos que la calecita, ¿sí?, él tira la bola y sigue esta trayectoria, está girando con un omega que es constante. ¿Está bien? ¿Sí? Y por lo tanto, esta derivada vale 0. La calecita está rotando. Tenemos las observaciones de 1 que son muy sencillas, y queríamos explicar lo raro de la trayectoria, si las particularidades de la aceleración en esa trayectoria, en ese recorrido que hace para el observador el sistema primado. Entonces, haciendo estas simplificaciones, cancelando estos términos, como lo indica el problema, digamos, ¿sí?, nos permiten hacer esa simplificación, nos quedan dos términos. Este relacionado con la aceleración de Coriolis y este con la aceleración centrípeta. Y lo que quería ver ahora, ¿sí?, es cómo es el término de aceleración centrípeta. Fíjense, en un punto de la trayectoria, este podría ser un RPO, por acá, ¿sí?, es decir, sería algo en rho versor. Omega, para nuestro sistema, como no somos gente extraterrestre, podría ser X, Y, ¿no es cierto? X, Y y Z saliente. Es algo en Z. Algo en Z. Entonces tenemos Z por ρ me da algo en phi. El resultado de este paréntesis es algo que da en phi versor, es decir, para acá. Nuevamente, afuera de ese paréntesis, que era esto que está acá, viene algo que está en Z, que es la velocidad angular. Tenemos Z por phi, y me queda algo que está en menos, siguen eso, lo que hice yo, lo hice rápido, Z por phi, me queda en menos ρ. Pero afuera hay un signo menos, otro signo menos, es decir, nos queda que hay una aceleración hacia afuera, ¿sí?, según este observador. Es lo que llamamos centrípeta. La calecita se está moviendo. ¿Qué sería ρ versor? Ρ versor es el versor de polares, ¿sí? La posición esta la puede describir como un módulo de R en la dirección ρ versor. Justamente es una de las formas de escribir el vector posición. ¿Ok? Me estoy quedando con las direcciones de estas magnitudes. Por otro lado, tenemos el término de Coriolis, que es un poquitito incluso más difícil de ver, ¿sí?, pero no es que simplemente para este observador el objeto está acelerado en esta dirección. ¿Sí? Fíjense que el término de Coriolis va a tomar, ¿sí?, se va a componer de una parte que está en Z y otra parte que, fíjense, esto que está acá, omega, está en Z versor. Y esto que está acá, para él, en su sistema primado, va a ser algo que apunta, no sé, vamos a ponerlo así, en forma coloquial, hacia afuera. Es decir, el tipo observa que la cajita se le va, y hace una cosa así. Es decir, va a poner un vector de velocidad dependiendo del punto de la trayectoria, que va a ser una cosa así. Así, perdón, con mi índice, porque es el segundo término del producto. Entonces tenemos esto por esto, ¿sí? Con mi índice estoy graficando la forma del vector velocidad para distintos puntos de la trayectoria, y mi pulgar es la velocidad angular. Entonces tengo omega por el vector velocidad que él registra, ¿sí?,
y me da una componente que es algo como si fuera en phi versor, y es por lo que termina de componerse de esa forma la aceleración del movimiento. Lo que escribí en negro debajo del producto vectorial, las direcciones de estos vectores, no lo hice con todas las cuentas, esto va a ser R en Z, omega en Z, ¿está bien? A ver si lo puedo hacer completo. Lo que quiero decir, no estoy haciendo el cálculo completo de la cuestión. Lo repito, a ver si me sale un poquitito más completo. Necesito un conocimiento más detallado de la trayectoria. Esto es R en ρ versor por omega en Z versor por omega en Z versor. Entonces esto dijimos, Z por ρ me da en phi. Esto me quedó omega por R en phi versor por omega en Z versor. Z por phi me queda en menos ρ. Todo acá con un menos. Omega en Z, perdón, esto me quedó omega R en phi versor por omega en Z, me queda en menos ρ, omega cuadrado R ρ versor, omega R, ¿está bien? Esto me quedó más omega cuadrado R en ρ versor. Y el problema lo tengo ahora al describir la velocidad. No me es tan fácil describir la velocidad respecto del O'. ¿Sí? Para todos los puntos necesitaría tener más desarrollada esa parte. Pero digamos que es algo que la velocidad para el tipo que está mirando acá es algo que apunta hacia afuera. ¿Sí? Algo que apunta hacia allá. Este es omega en Z y el resultado me da una componente algo como para ahí. ¿Está bien? Quiero decir, estoy haciendo el producto de un vector omega que sale para acá por un producto, por una velocidad, ¿sí? Que es algo que apunta hacia afuera, BP o prima, es un vector así. El resultado de este omega por este ρ es algo que es perpendicular a ambos. A este y a este es algo que apunta para allá. Hay chicos que están medio perdidos de por qué usaste las coordenadas polares. Podría haberlo hecho en cartesianas, pero digamos, para resolver los productos vectoriales es más rápido en polares. Tengo que escribir, puse este del RPO, ¿ok? Y la cuenta que tenía que hacer era un omega que está saliendo del pizarrón, omega así, y la cuenta que teníamos que hacer era omega por RPO. ¿No es cierto? Yo elijo el sistema que quiera, lo quieren hacer en cartesianas, ¿qué le va a dar? Todo esto es algo que apunta, lo dibujo en negro, en esta dirección. Un vector de magnitud omega cuadrado R, ¿sí? En esta dirección. Una aceleración centrípeta que da esto. Lo pongo sin vector porque la forma más cómoda para mí es ponerlo en polares. ¿Está bien? Si no, tengo que escribir el mismo resultado que era omega cuadrado R ρ versor, tengo que escribir ρ versor en cartesianas. Omega cuadrado R coseno de tita y todos felices. Hagan el producto vectorial como quieran. Quizá lo que se están preguntando es por qué no intrínsecas. En este caso, polares e intrínsecas son dos buenas elecciones, cualquiera de las dos, ¿no? Sistemas de coordenadas mejores que cartesianas en el sentido de que es más simple resolver ese producto. Pero el resultado no depende del sistema de coordenadas. Digo, para el observador que mira esto, la trayectoria es una línea recta. Sí. Esto dice RTO es R en T versor. ¿Ok? Entonces cuando hago, le voy a quedar por una perpendicular a esto. O sea, tengo esta T versor y arbitrariamente voy a poner, no sé, la binormal para arriba.
Y entonces voy a decir que omega es omega en el inversor binormal. Cuando hago, ¿se entiende? Este por este me va a dar, y es todo lo mismo. Llego a ver en definitiva que voy a tener una componente de aceleración cuando haga todo este producto vectorial, que me va a llevar a tener una aceleración de esta magnitud en esta dirección. ¿Sí? Es decir, con toda esta cuestión, lo que yo termino por hacer es de compatibilizar ambas observaciones. O sea que si conozco, por ejemplo, lo que vio el tipo en el sistema fijo, podría llegar a describir lo que vería el tipo en el sistema móvil. ¿Está bien? Ese fue el truco, o aproveché esto para eso. Simplemente dije, bueno, para el tipo del sistema fijo, el trivial es 0, lo que despejé de ahí lo que vería el tipo en el sistema móvil. ¿Bien? Aplicando, ¿sí?, estas correcciones, estas observaciones. ¿Está bien? Que son la aceleración de Coriolis y la centrípeta, las que quedan en este problema. Sí, la de Coriolis, la centrípeta se ve claramente y la de Coriolis es un poquitito más. Las coordenadas polares no las manejamos tan bien. Hablo por mí igual. Nadie sabe nada de polares. Hago un repaso de polares. Revisen los apuntes de matemática y de vectores que hay, incluso la clase esta de Fontana de sistemas coordinados. Mini cosa de polares. Ustedes tienen un sistema coordenado, así, Z, X, Y, y escriben un punto de espacio cualquiera, con el vector posición, R, ¿sí? Su proyección al plano horizontal, o sea, este sería el caso más general, un punto arbitrario del espacio de R3, ¿sí? Este vector se proyecta sobre acá, como si fuera su sombra, ¿sí?, sobre el plano. Y lo que van a tener es que también se va a proyectar sobre el eje Z, entonces va a tener una parte que va a ser Z, a ver, cartesianas, esto va a ser X en Y versor, más Y en J versor, más Z en K versor. ¿Estamos de acuerdo? Y en polares, lo que vamos a hacer es reescribir estas dos coordenadas, ¿sí?, en función de las variables de polares, que van a ser la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta este punto, se puede llamar la letra alternativa que es ρ, ¿sí?, y asociada a esta proyección va a ser esto. R en ρ versor más Z en K versor. Esta posición en cartesianas se escribe de este modo. Para trabajarlo en polares, la idea, la abstracción que uno tiene que tener es proyecta este vector al plano y al eje Z. Al plano va a quedar una sombra de largo ρ en una dirección definida por este ρ versor. ¿Sí? Que va a ser un versor que apunta para cada punto del espacio, uno gira y ese ρ versor va cambiando. Entonces, este vector es equivalentemente descrito en coordenadas polares de este modo. Entonces, este ρ versor, si quiero saber cómo obtenerlo en cartesianas, que lo hice otras veces, ¿sí?, va a ser ρ por, ¿sí?, esto que está acá va a ser coseno del ángulo que se ha medido desde la horizontal, θ, ρ por coseno de θ en I versor, más seno de θ en J versor. Esto es un versor unitario que se llama ρ versor, ¿sí?, y más Z en K versor. Y ustedes dicen, bueno, pero escuchame, mataste una componente. Bueno, estos sistemas, la terna acá se va a formar con ρ versor, K versor y phi versor. Es decir, para cualquier punto del espacio, fíjense que va a quedar definida claramente lo que es ρ versor,
Z versor, que coincide con el Z versor de cartesianas, y completando la terna aparece el phi versor, que va a ser una dirección perpendicular a estas otras dos. O sea, si ustedes hacen ρ por phi, les da Z. O sea, va a ser una dirección, lo dibujo acá porque se ve más clarito, apuntando perpendicular a las tres. Es decir, para cualquier punto del espacio, ¿sí? Si miran esto desde arriba, por ejemplo, que de hecho el problema es un problema plano, estamos así, X, y para cualquier punto del plano, ustedes tienen, este es el R vector, y el R versor, el ρ versor va a ser así, el phi versor va a ser así, y el Z versor va a ser así. Ρ por phi, Z. ¿Ok? Eso es, este sistema está asociado a cada punto del espacio. ¿Sí? El Z no cambia, pero el ρ y el phi dependen del punto. O sea, si estoy hablando de este punto, ρ apunta en esta dirección, phi en esta y Z en esta. Pero si estoy hablando de este punto de por acá, ¿sí? Voy a tener que ahora ρ va a ser para acá. Bueno, o sea, se entiende, me queda muy pesado el dibujo. Ρ va a ser para acá, phi va a ser para allá y Z va a ser saliente. ¿Está bien? Lo escribo con dos colores. Es para un R1, estos son ρ1, phi1 y Z, que va a ser lo mismo para todos. ¿Sí? Lo dibujo en otro lado para que no se confunda. Para este punto de acá, del espacio R2, tendré un ρ2, ¿verdad? Un phi2, ¿ok? Y el Z va a ser lo mismo. Este es el ángulo θ, este es el ángulo θ2. En realidad tendría que haber usado la letra phi para medir el ángulo, pero bueno, para mí. ¿Se entiende, creo? Bueno, no se enrojen con eso. Supongo que lo van a poder ir completando a medida que avance con análisis 2. Lo que les quería comentar era el último ejemplo, el de la aceleración de la gravedad. Si ustedes tienen la Tierra y están en un punto muy próximo de la superficie de la Tierra, ¿sí? Ya saben ustedes que la gravedad es una flechita que apunta hacia el centro de la Tierra. No importa dónde yo esté, para cualquier punto que apunta así hacia dentro de la Tierra, pero sin embargo la Tierra está rotando, es decir, tiene un omega que podríamos pensarlo hacia ahí arriba. Y es un omega constante, por lo que la expresión de la aceleración de un sistema que está en reposo, por ejemplo en una estrella fija del espacio, no sé cómo, no, ¿sí? Y un tipo que está en la Tierra, fijo a la Tierra, esas observaciones, ¿sí? Respecto de lo que ocurre para una partícula en un punto, ¿sí? Pegado a la superficie, muy próximo a la superficie, ¿sí? Respecto de lo que es la aceleración de la gravedad, van a diferir, ¿sí? Es decir, van a tener que por un lado, si las queremos compatibilizar, vamos a tener que esta va a ser la que va a observar el observador en el sistema fijo, mientras la que se va a percibir en el sistema rotante, la que va a computar en el sistema rotante, va a ser esta G a secas, ¿sí? Y vamos a tener que considerar, en principio, ¿sí? Dos términos, el de Coriolis y el de la aceleración centrípeta. Pero si además asumimos la hipótesis de que el cuerpo está en reposo sobre la Tierra, solo nos queda, ¿sí? El término de aceleración centrípeta. Si queremos saber justamente cuál es la que mediríamos nosotros respecto de la que nos dan las leyes de gravitación, tendríamos que restarle este término de la aceleración centrípeta.
Y parte de lo que discutíamos, si el punto este P se encuentra justo en los polos, ¿sí? Este término se anula y tenemos directamente este valor de G que nos da las leyes de gravitación. Mientras que si estamos en otros puntos por acá, estos puntos están describiendo un movimiento circular alrededor de este eje, ¿sí? Y van a hacer que aparezca justamente una componente de la dirección centrípeta. Es decir, si esta es G0, ¿sí? Va a aparecer una componente en la dirección hacia el centro. Fíjense, si esto gira así en Z, tenemos Z por R, da saliente del pizarrón, como indica mi dedo, ¿cuál es? El mayor, ¿sí? Y nuevamente, multiplicado por omega, por saliente del pizarrón, me queda algo que apunta hacia el centro, ¿sí? Que justamente con el cambio de signo me queda hacia afuera, ¿sí? Entonces, está bien lo que digo, ¿no? Dice omega por, perdón, sí. Omega por R me da saliendo. Pues omega por saliendo me da hacia adentro y con el signo hacia afuera. Bien. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, justamente, es restarle esta cantidad. O sea, para los puntos los puntos de los polos, las aceleraciones de ambos observadores van a coincidir, ¿sí? Para partículas que se ubiquen acá o acá van a coincidir las aceleraciones, y en el ecuador van a dar mínimas. Y lo que hay es una proyección a la dirección radial, ¿sí? O sea, este término que está acá, ¿sí? Uno lo que va a observar es todo en la dirección radial. Si hace un experimento, me diría, ¿sí? Este es producto escalar, y a este factor uno podría corregir y ver cuánto nos da la aceleración cuando, ¿sí? Tenemos en cuenta el movimiento de rotación. Tengan en cuenta que este omega, que estamos planteando acá, vale 2pi sobre 365 días. ¿Ok? Ouch. Mala mía. 24 horas. Ahí está, mala mía. Ya estoy muy quemado. No termino de comprender el motivo del por qué agregaste el versor. No entendí esa parte. ¿Cuál parte? ¿Ahora en esto último? Claro, en lo último, sí. Nada, la idea es que vos fijate que la aceleración de la gravedad da la Sí, dirección radial, ¿no es cierto? O sea, cuando yo resuelva esto, me va a dar, este producto escalar me va a dar G0, que son los 9,82, o lo que espere que te dé la constante gravitatoria. ¿Está bien? sí. Y ponerle que un experimento que vos hagas también sería computar la aceleración y vas a medir en función de una trayectoria hacia el centro. Entonces es todo proyectado hacia ese lado. A lo que voy es esto. Vos tenés un G0 así, como está marcado acá, y tendrás una flechita que daba saliente en ρ para este lado. Este término se le... El resultante es la sumatoria vectorial de estos dos. Este G0, este es el aceleración centrípeta, y por regla del paralelogramo, es esta la suma. Discúlpeme que ya estaba muy cansado. Entonces vos vas a hacer una relación chingada. ¿Se entiende la regla del paralelogramo? Sí, entendí. Este que está acá es el G que te termina dando. O sea, te cambia un cachito la magnitud, Claro. ¿sí? Y te da torcido, ¿no es cierto? La regla del paralelogramo. Ahora Sí, bien, sí. esta
hacer es volver a proyectar a este vector a la dirección que va hacia el centro de la Tierra. Tac, 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 tac. ¿Se entiende? Buenísimo. Esa sería la velocidad experimental corregida para que pueda ser un pobre mortal en la superficie de la Tierra.